Bienvenidos, amantes del misterio y lo macabro. Hoy les traemos un nuevo relato sobre hombres lobos que nunca olvidarás, que hará que su piel se erice y su imaginación vuele hacia los rincones más oscuros. Si eres fanático del terror, asegúrate de darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las escalofriantes historias de miedo que tenemos preparadas para ti. ¿De dónde nos estás escuchando? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tus pensamientos o teorías sobre el relato. Prepárate, porque el terror comienza ahora. Relato 1. La luna, una moneda de plata vieja y sucia, se asomaba con pereza sobre las crestas dentadas de la Sierra Madre Oriental, derramando un sudario de luz fría sobre Galeana. No era una luna cualquiera, los viejos del pueblo, como don Silvestre Peñalosa, que había visto más inviernos que nadie podía recordar, juraban que tenía un brillo distinto, una malicia antigua que arrastraba consigo el hedor metálico de la sangre. Las casas de piedra, con sus techos de teja y sus ventanas oscuras, parecían calaveras vacías bajo su influjo, y la imponente hacienda de los Robles, antaño orgullo colonial y hoy una mole ruinosa en las afueras, se erguía como una trampa mortal, sus muros de sillar devorados por la hiedra, sus arcos desplomándose bajo el peso de un siglo de olvido y un mal aún más viejo. Hilario Zúñiga, un hombre de hombros anchos y mirada cansada, sentía el frío calarle hasta los huesos mientras cerraba el portón de su modesta propiedad. Su esposa, Jacinta Montemayor, lo esperaba dentro, el aroma a café y tortillas frescas prometiendo un calor que pocas cosas en Galeana podían ofrecer en noches como esa. Habían sido días extraños. El ganado, inquieto, balaba sin cesar, los perros aullaban a la luna desde antes del anochecer, un lamento que no era de hambre sino de un terror primario. Y el rumor, susurrado en la plaza, entre el tintineo de las copas de sotol y el humo de los cigarros de hoja, hablaba de algo que regresaba. No un nahual, no un charro negro, sino algo más, bestial. El primer grito rasgó la quietud de la noche como un arañazo en un cristal. No era un grito humano, sino una mezcla gutural, un bramido de dolor y furia. Hilario se detuvo en seco, el corazón golpeándole las costillas. Jacinta salió al umbral, su rostro pálido bajo la tenue luz de la lámpara de petróleo. ¿Qué fue eso, Hilario?, susurró, y en su voz había el eco de un miedo ancestral. Antes de que Hilario pudiera responder, otro aullido, esta vez más cercano, más cavernoso, hizo vibrar la tierra. No era el aullido de un lobo común, ni de un coyote hambriento. Era el lamento de una bestia con alma humana, retorciéndose en su propia condena. La maldición había llegado a Galeana de la mano de los ancestros, traída de tierras lejanas, sincretizada con la tierra fértil de leyendas y miedos. Los viejos decían que un viajero, un extranjero de piel más blanca que la nieve del pico del Potosí, había pisado la hacienda de los Robles hace siglos, portando una enfermedad de la sangre, una furia lunar que se había sembrado en la estirpe de los Peñalosa, los antiguos dueños de la hacienda. Don Silvestre, el último de esa línea directa en el pueblo, siempre había sido un hombre reservado, de gestos bruscos y ojos melancólicos, que se ausentaba cada plenilunio con la excusa de atender sus tierras más alejadas. Nadie preguntaba demasiado, por respeto o por un miedo tácito a la verdad. Pero esta noche, la verdad se había desatado. El segundo grito, esta vez inconfundiblemente humano, llegó de la casa de Anastasio Rangel, un campesino que vivía a un par de callejones de ellos. Hilario agarró su machete, el acero brillando mortecinamente. «Quédate aquí, Jacinta. No salgas por nada del mundo», ordenó, su voz más firme de lo que se sentía. Pero ella no era mujer de quedarse de brazos cruzados. Mientras él salía, ella ya encendía una vela bendita y rezaba el rosario con fervor desesperado. El aire se había vuelto gélido, denso con el olor a tierra mojada y, extrañamente, a pelo mojado y almizcle. Hilario avanzó con cautela. Los aullidos se multiplicaban, y ahora se escuchaba el chasquido seco de huesos rotos y un desgarro de carne.
Al llegar al callejón de Anastasio, la escena que encontró fue dantesca. La puerta de madera estaba arrancada de sus goznes, hecha astillas. Dentro, el silencio. Un silencio pesado, cargado de horror. Hilario empujó lo que quedaba de la puerta y entró. El interior era un matadero. Muebles volcados, la tierra del piso manchada de un rojo oscuro y viscoso. Anastasio Rangel, o lo que quedaba de él, yacía desmembrado en el centro de la sala, sus entrañas expuestas. Un terror gélido le subió por la espina dorsal a Hilario. Pero lo que le heló la sangre no fue solo la brutalidad, sino la huella. Una huella que no era de hombre ni de lobo, sino de algo intermedio. 3 dedos enormes con garras afiladas y un pulgar opuesto, imprimiéndose en el barro con una fuerza antinatural. Un gruñido bajo, profundo y vibrante, resonó desde la oscuridad de la habitación contigua. Hilario levantó el machete, su corazón latiendo como un tambor de guerra. De las sombras emergió la criatura. No era un lobo grande, ni siquiera un lobo de fantasía. Era una abominación. Sus más de 2 metros de altura estaban cubiertos de una piel hirsuta y oscura, apenas dejando ver los músculos retorcidos y tensos que se marcaban bajo el pelaje, como nudos de cuerda empapados en sangre. Su cabeza, más equina que canina, tenía unos ojos amarillos incandescentes, llenos de una furia irracional, y una boca que se abría en una dentadura de colmillos como dagas, chorreando saliva y sangre. Las garras, no de animal, sino de una pesadilla forjada en el averno, eran de hueso puro, largas y afiladas, capaces de desgarrar acero. Era la pérdida de la humanidad hecha carne, una pesadilla de músculos, garras y furia, la maldición de la luna desatada. El hedor era insoportable, una mezcla de perro mojado, sangre fresca y el aliento metálico de la muerte. La criatura se irguió por completo, sus hombros anchos y jorobados, los brazos largos terminando en esas manos garras letales. No había inteligencia en su mirada, solo un instinto asesino que buscaba la siguiente presa. Hilario reconoció, con un escalofrío que le sacudió hasta el alma, los ojos de don Silvestre, aunque deformados por la locura bestial. La melancolía había dado paso a una sed de sangre insaciable. La bestia cargó, un torbellino de pelo y garras. Hilario apenas tuvo tiempo de reaccionar. El machete, una herramienta de trabajo, se sentía ridículamente pequeño contra esa masa de furia. Esquivó el primer zarpazo que podría haberle arrancado la cabeza, sintiendo el aire desplazarse violentamente. Retrocedió, golpeando con el machete el brazo peludo de la criatura. El acero rasgó la piel, pero el animal apenas se inmutó, soltando un gruñido aún más feroz. La herida supuró un líquido oscuro, casi negro. Hilario sabía que no podía ganar en un combate abierto. Este no era un animal al que se pudiera asustar o domar. Era la encarnación del mal, una maldición que había cobrado vida. Recordó las leyendas, el sincretismo de las historias de los ancestros europeos y las advertencias de las viejas del pueblo, la plata, el fuego. Pero no tenía nada de eso, solo su machete y su desesperación. El monstruo, con una agilidad sorprendente para su tamaño, saltó sobre él. Hilario cayó de espaldas, el aliento fétido de la bestia en su rostro. Sus garras le desgarraron la camisa, dejando profundas marcas en su pecho. El dolor fue cegador, pero el terror lo impulsó. Con un grito, empujó con todas sus fuerzas, rodando para zafarse. Se levantó tambaleándose, viendo la criatura prepararse para un nuevo ataque. En ese momento, se escuchó un estruendo desde el exterior. El ruido de disparos. No uno, sino varios, y el gemido de dolor de la bestia. Gumaro Cavazos y Candelaria Elizondo, 2 de los vecinos más valientes, o más desesperados, habían llegado con escopetas, alertados por los gritos. La criatura, momentáneamente distraída por los impactos, giró su cabeza para encararlos. Los perdigones habían penetrado su piel, pero no parecían haber causado un daño mortal, solo enfurecerla más.
A la hacienda, atráiganla a la hacienda, gritó Hilario, señalando hacia la silueta oscura de los robles. Era una locura, una trampa mortal, pero quizás la única esperanza. La hacienda, con sus viejos muros y sus pasadizos laberínticos, podría ofrecer algún tipo de ventaja, o al menos un lugar donde contener a la bestia. Gumaro y Candelaria entendieron, disparando de nuevo y corriendo hacia el viejo camino que llevaba a la hacienda. La criatura, con un rugido de rabia, lo siguió. Hilario, a pesar de sus heridas y el terror que lo consumía, no podía quedarse atrás. Jacinta estaba sola en casa. Si la bestia regresaba. Corrió por las calles de piedra, el sonido de los disparos y los aullidos de la bestia guiándolo. La luna seguía alta, bañando el pueblo en su luz engañosa. Al llegar a la hacienda de los Robles, encontró la entrada principal abierta, como una boca desdentada. El patio, cubierto de maleza y escombros, estaba sumido en una oscuridad casi total, solo interrumpida por los haces de luz de las linternas de Gumaro y Candelaria, que se movían frenéticamente. La criatura los había acorralado en lo que antaño fue el gran salón de baile. Los viejos candelabros, ahora oxidados y caídos, colgaban como esqueletos de arañas gigantes. Las paredes, decoradas con frescos descoloridos, parecían presenciar el horror con ojos mudos. Gumaro, con la escopeta lista, disparó de nuevo. El licántropo rugió, y con un salto increíble, se abalanzó sobre él. Candelaria gritó, intentando recargar su arma, pero era demasiado tarde. El monstruo derribó a Gumaro con un golpe brutal, sus garras hundidas en su carne. Hilario, viendo la escena, sintió una oleada de desesperación y rabia. Este no era Silvestre, el hombre al que conocía. Era una abominación, un espectro de lo que fue. Recordó la plata. La hacienda, abandonada, debía tener algo. Sus ojos buscaron desesperadamente entre los escombros. Y entonces lo vio. Un viejo candelabro de plata, caído en un rincón, una de sus puntas retorcidas y afiladas. Con la adrenalina quemándole las venas, Hilario se lanzó hacia el candelabro. La criatura estaba ocupada con Gumaro, su furia desatada en un festín de sangre. Candelaria, con la escopeta cargada, disparó un último tiro desesperado, hiriendo a la bestia en la pierna. El monstruo volteó, sus ojos amarillos fijos en ella, y se abalanzó. Pero Hilario fue más rápido. Agarró la punta afilada del candelabro, pesada y fría en su mano, y con un grito de guerra, se arrojó contra la criatura, clavando la plata con toda su fuerza en el flanco de la bestia. El efecto fue inmediato y brutal. Un aullido, esta vez no de furia, sino de agonía pura, salió de la garganta del licántropo. La carne alrededor de la plata empezó a humear, a chisporrotear, como si se estuviera quemando desde dentro. La criatura se retorció, sus músculos se contrajeron violentamente, y cayó al suelo con un estruendo que hizo vibrar toda la hacienda. Sus ojos amarillos se empañaron, y un quejido gutural, que sonó terriblemente humano, escapó de su boca. El cuerpo de la abominación empezó a convulsionar. El pelaje se retrajo, los músculos se encogieron, los huesos crujieron y se reajustaron con sonidos nauseabundos. La cabeza se hizo más pequeña, la mandíbula se acortó, las garras se retrajeron. El hedor a pelo mojado y sangre dio paso a un olor más familiar, el de un hombre sucio y sudoroso. Cuando la transformación cesó, lo que quedó en el suelo del salón de baile, al lado de los cuerpos maltrechos de Anastasio y Gumaro, y de una Candelaria herida pero viva, no era la bestia, sino un hombre. Don Silvestre Peñalosa, desnudo, su piel cubierta de sangre y sudor, con una herida humeante en el costado donde el candelabro de plata aún estaba clavado. Sus ojos, ahora de nuevo humanos, miraron a Hilario con una mezcla de horror, vergüenza y, finalmente, paz. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia antes de que su respiración se detuviera. La luna, imperturbable, siguió su curso sobre Galeana, proyectando sombras largas y bailarinas.
El viento soplaba a través de las ventanas rotas de la hacienda de los Robles, llevando consigo los ecos de los aullidos y el hedor de la tragedia. La maldición había sido contenida, al menos por esta luna. Pero Hilario sabía, al igual que Jacinta y Candelaria, que el recuerdo de los hombres lobos que nunca olvidarás quedaría grabado en la memoria de Galeana, un terror gótico y brutal que se había cobrado su cuota de sangre bajo la luz plateada de una noche de plenilunio. Las viejas haciendas y los callejones de piedra ya no serían solo un lugar de historia, sino un monumento silencioso a la pérdida de la humanidad y a la furia salvaje que acechaba en el corazón de los hombres, esperando la próxima luna llena para volver a desatarse. Relato 2. El hedor dulzón de las naranjas maduras, arrastrado por una brisa que prometía tormenta, no lograba disipar la punzante angustia que se había anidado en el pecho de Eulalio Cadena desde su llegada ayer a de Canales. Había venido buscando paz, un respiro del ajetreo citadino, pero el pueblo, con sus casas de adobe blanqueado y tejas rojas, y las antiguas haciendas de piedra que se alzaban como esqueletos coloniales en la periferia, ocultaba una inquietud tan palpable como el polvo en sus caminos sinuosos. Las noches, en particular, eran un lienzo para sombras danzantes y aullidos lejanos que los lugareños atribuían a perros salvajes, una explicación que sonaba cada vez más hueca. Eulalio se había instalado en una pequeña propiedad que su bisabuelo, un tal Prisciliano Cadena, había dejado en herencia, una modesta casona con un patio interior donde un viejo naranjo luchaba por sobrevivir. La primera semana transcurrió en una calma engañosa, pero luego comenzaron los murmullos, los ojos esquivos y el silencio opresivo que caía sobre la plaza al atardecer, como si un velo invisible se posara sobre las almas. Los niños, antes bulliciosos, eran recluidos en cuanto el sol lamía el horizonte, y las puertas de madera maciza eran aseguradas con cerrojos que parecían más defensas que simples cierres. Fue Tiburcio Ontiveros, un viejo campesino de piel curtida y ojos tan antiguos como las montañas de la Sierra Madre Oriental que abrazaban el valle, quien finalmente rompió el hermetismo. Una tarde, mientras Eulalio ayudaba a Tiburcio a reparar una cerca en su huerto de guayabas, el anciano, con voz rasposa y mirada perdida en el horizonte, le advirtió: «Joven Eulalio, aquí la luna no es solo un farol en el cielo. Aquí, la luna tiene hambre. Y cuando está llena, no es prudente vagar fuera de cuatro paredes. Hay cosas, joven, que la sangre vieja conoce, y la sangre nueva olvida a su propio riesgo». Tiburcio le contó historias de generaciones, de cómo la maldición había llegado con los primeros colonos, una semilla de ferocidad europea que había arraigado en la tierra mexicana, mutando, adaptándose, más brutal y astuta que sus primas del viejo continente. No era el nahual de los cuentos, el hombre que se transformaba a voluntad. Esto era una aflicción, una prisión de carne y furia que arrastraba a los incautos hacia la bestialidad más abyecta. La luna llena se acercaba, y con ella, un terror que el pueblo de Llera de Canales conocía demasiado bien. La noche de la luna llena llegó con un cielo despejado, un disco plateado y ominoso suspendido sobre las copas de los árboles de cítricos. Un frío inusual calaba los huesos, y el viento, antes juguetón, ahora aullaba como una bestia herida. Eulalio se había encerrado en su casa, siguiendo el consejo de Tiburcio. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujido ocasional de la madera vieja de la casa y el latido desbocado de su propio corazón. Pero entonces, un grito. Un grito desgarrador, inhumano, que se elevó sobre el pueblo y se estrelló contra las paredes de su casa, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Era un lamento de puro terror, seguido por un estruendo y un silencio abrupto, como si la voz hubiera sido arrancada de raíz. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Eulalio. Se asomó con cautela por una rendija de la persiana, su vista buscando en la penumbra. Las calles estaban vacías, iluminadas por la luz fantasmal de la luna, pero algo se movía entre las sombras de la calle principal, cerca de la antigua hacienda de los de la Garza, una edificación imponente y ruinosa que siempre había parecido respirar un aire de decadencia y misterio.
La hacienda de los de la Garza, con sus muros de piedra cubiertos de enredaderas secas y su patio central convertido en un laberinto de arbustos salvajes, era el corazón de la leyenda. Se decía que ahí había ocurrido la primera transformación, la que había sembrado la semilla de la desgracia. Eulalio sentía una fuerza irresistible que lo empujaba hacia allá, una mezcla de terror y una necesidad irracional de entender. Contraviniendo todas las advertencias, tomó una linterna y salió. El aire de la noche era denso, cargado con el olor a tierra mojada y, ahora, con un leve matiz metálico que Eulalio reconoció con horror, sangre. Al llegar a la plaza, un grupo de hombres armados con escopetas y machetes se movía con cautela, sus rostros pálidos y sus movimientos tensos. Entre ellos, reconoció al comandante Serafín Arredondo, un hombre corpulento y de mirada grave que lideraba la pequeña fuerza policial del pueblo. Serafín, al verlo, le hizo un gesto para que se uniera, su rostro un mapa de preocupación. «Ha vuelto, Eulalio. Esta noche se llevó a Quintila Zúñiga». La oímos gritar desde la hacienda. El grupo avanzó hacia la hacienda, sus linternas cortando la oscuridad con haces temblorosos. La entrada principal, una imponente arcada de piedra, se alzaba como la boca de una bestia dormida. Dentro, el aire era pesado, estancado, con el hedor acre de la sangre y algo más, algo animal y putrefacto. Las paredes de estuco desmoronado, los techos con vigas carcomidas, todo parecía conspirar para atraparlos. Se movían por el laberinto de pasillos y habitaciones, sus pasos resonando en el silencio como tambores de guerra. En el patio principal, la luna bañaba las ruinas con una luz blanquecina, revelando charcos de sangre fresca y restos de ropa desgarrada. Un escalofrío recorrió a Eulalio. Esto no era obra de un animal común. Esto era la personificación de la violencia salvaje. De repente, un gruñido bajo y gutural resonó desde la oscuridad de una de las arquerías. Las linternas se dirigieron hacia el sonido, y lo que vieron hizo que el corazón de Eulalio se encogiera de horror. No era un lobo. Era una abominación. Una criatura bípeda, de más de 2 metros de altura, con músculos distendidos que tensaban la piel grisácea y cubierta de un pelaje ralo y oscuro. Sus garras, afiladas como cuchillos de obsidiana, brillaban con la luz de la luna, y sus ojos, 2 ascuas rojas incandescentes, irradiaban una inteligencia perversa y una furia insaciable. La boca, un hocico alargado y deforme, estaba manchada de sangre, revelando colmillos desproporcionados que sobresalían como dagas. Esta no era una transformación estética, era una distorsión grotesca de la anatomía humana, una criatura forjada en la pesadilla, más allá de cualquier leyenda rural. Era la pérdida de toda humanidad, un lienzo de dolor y bestialidad desatada. El horror era palpable, el aire se volvió denso con el miedo. Uno de los hombres, un joven llamado Ildefonso Escamilla, dejó caer su escopeta y retrocedió, su rostro una máscara de puro terror. La criatura se lanzó sobre él con una velocidad asombrosa, una masa de músculos y garras. Ildefonso apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la bestia lo derribara, sus garras rasgando su carne con una facilidad espantosa. Los disparos resonaron en el patio, rompiendo el hechizo de terror. Serafín y otros 2 hombres abrieron fuego, las balas silbando en la noche. Pero la criatura era sorprendentemente resistente. Los proyectiles parecían ralentizarla, no detenerla. Se retorcía, gruñía y se abalanzaba, cada golpe una promesa de muerte. Eulalio, paralizado, observaba cómo la bestia, herida, se lanzaba hacia el comandante Serafín, quien intentaba recargar su arma con manos temblorosas. El tiempo pareció estirarse. La criatura estaba sobre Serafín, sus garras levantadas, listas para desgarrar. En ese instante de desesperación, Eulalio vio un objeto brillante en el suelo, cerca de donde había caído Ildefonso, una pequeña daga de plata que el joven había llevado como amuleto, un regalo de su abuela. Sin pensarlo 2 veces, Eulalio la tomó y, con un grito gutural que le arrancó la garganta, se abalanzó hacia la bestia.
No sabía de dónde sacó la fuerza, pero la ira y el terror le dieron un impulso sobrenatural. Se interpuso entre Serafín y la bestia, clavando la daga en el flanco del monstruo con toda su fuerza. Un aullido, esta vez de agonía, resonó en el patio. La criatura se retorció, sus ojos rojos fijos en Eulalio con una mezcla de odio y un atisbo de algo que parecía dolor. La carne alrededor de la daga de plata comenzó a humear, y la bestia se tambaleó, su forma monstruosa estremeciéndose. Los disparos finales de los hombres restantes la alcanzaron, y con un último y estremecedor rugido que pareció desgarrar el tejido mismo de la noche, la abominación colapsó. La forma se contrajo, los músculos se relajaron, el pelaje ralo se desvaneció, y ante sus ojos horrorizados, la criatura se deshizo, revelando, bajo el manto de la bestia, el cuerpo desnudo y ensangrentado de un hombre. Era un rostro familiar, aunque distorsionado por la muerte y la brutalidad, el de un vecino, un campesino llamado Macario Ubaldo, que había desaparecido misteriosamente hacía un par de semanas. El silencio que siguió fue más aterrador que los aullidos y los disparos. La luna seguía brillando, impasible, sobre la escena de la matanza. Eulalio soltó la daga, sintiendo un frío indescriptible en sus manos. La hacienda de los de la Garza, antes una trampa mortal, ahora era un mausoleo de horrores. Los hombres se quedaron en pie, exhaustos, sus rostros marcados por el terror y la incredulidad. Habían visto la encarnación de sus peores pesadillas. La maldición de la luna llena no era un cuento de viejas, era una realidad brutal, una condena de carne y sangre que había cobrado otra vida y dejado cicatrices imborrables en el alma de Llera de Canales. Eulalio sabía que nunca volvería a ver la luna de la misma manera, ni el pueblo, ni a sí mismo. El hedor de las naranjas había sido reemplazado por el de la sangre, y la paz que había buscado se había transformado en una pesadilla que lo perseguiría por el resto de sus días. Los hombres lobo de Llera de Canales, la bestia de la hacienda, eran una verdad innegable, un terror que el tiempo no borraría, una herida abierta en el corazón de aquel rincón olvidado de México. Relato 3. La luna, una pústula gigantesca y amarillenta, se cernía sobre Yahualica, bañando las calles empedradas y las fachadas de cantera de las viejas casonas coloniales con un fulgor espectral. No era una luz amable, sino una mirada fría y penetrante que parecía hurgar en las sombras más profundas, en los secretos guardados por siglos entre los muros de adobe y teja. Ical Jicotencatl, un joven forastero de regreso a la tierra de sus ancestros por un encargo de su abuela moribunda, sintió un escalofrío que no tenía que ver con el viento nocturno que se colaba por los callejones estrechos. Había algo opresivo en el silencio del pueblo, un murmullo subyacente de terror que los grillos y los perros aullando a la distancia no lograban acallar. Se había adentrado en Yahualica al anochecer, justo cuando el sol se desangraba tras los cerros, y ahora, bajo la implacable luz de la luna llena, la atmósfera se había vuelto densa, casi tangible. La abuela Efigenia, con sus ojos sabios y empañados por la edad, le había advertido, en Yahualica, los viejos muros guardan más que polvo y cal. La luna llena no es aquí un augurio de romance, sino de sangre y de alaridos ahogados. Ical había llegado con la misión de recuperar un viejo relicario familiar que, según la abuela, estaba enterrado en el patio de la casa que una vez fue de su bisabuelo, una hacienda semiabandonada en las afueras del pueblo, conocida por los lugareños como la Casa del Lamento. La hacienda, con sus arcos rotos y sus patios invadidos por la maleza, se alzaba como una silueta oscura y amenazante bajo el cielo estrellado. Había decidido posponer la búsqueda hasta el amanecer, pero la inquietud lo mantuvo despierto. Desde la ventana de la posada donde se alojaba, una humilde construcción de gruesos muros y techos altos, Ical observaba el zócalo desierto. Las farolas de hierro forjado proyectaban sombras danzarinas que parecían cobrar vida propia, y el aire olía a tierra húmeda y a un dulzor metálico que le removía el estómago. No era el olor de la lluvia, pensó, sino algo más siniestro. De pronto, un grito rasgó la quietud. No era un grito humano, o al menos no del todo.
Era una mezcla gutural de dolor y furia, un aullido primal que erizó el vello de Ikal. Provenía de la dirección de la hacienda. Un segundo grito, esta vez indudablemente humano, le siguió, cargado de un terror tan puro que Ikal sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La abuela Efigenia tenía razón. Había algo más que polvo en Yahualica. Recordó los susurros de los pocos vecinos que había visto al llegar, sus miradas furtivas, el modo en que se santiguaban al mencionar la luna llena. Hablaban de la bestia, de la sombra de la luna. Impulsado por una mezcla de miedo y una macabra curiosidad, Ikal se vistió a toda prisa y salió de la posada. Las calles, antes solo desiertas, ahora parecían contener el aliento. Cada sombra era un posible depredador, cada susurro del viento, una advertencia. El camino a la hacienda era tortuoso, bordeado por muros de piedra y árboles retorcidos que parecían garras oscuras bajo la luz lunar. A medida que se acercaba, el olor metálico se hizo más fuerte, mezclándose con un hedor almizclado, a animal salvaje y sangre fresca. La puerta de hierro forjado de la hacienda estaba abierta, balanceándose lentamente con la brisa, rechinando como un lamento. Adentro, el patio principal era una escena de caos y horror. El empedrado estaba manchado de sangre oscura y pegajosa. Restos de lo que parecían ser animales de granja, un borrego, una cabra, yacían esparcidos, brutalmente despedazados. Pero lo que heló la sangre de Ikal fue la figura que yacía junto a un viejo pozo, una silueta destrozada, apenas reconocible como humana. Era el cuerpo de Gaudencio Popocatl, el viejo cuidador de la hacienda, un hombre robusto y de pocas palabras que Ikal había visto apenas unas horas antes. Sus miembros estaban contorsionados en ángulos imposibles, su rostro desfigurado por garras que habían arrancado trozos de carne, y un charco de sangre se extendía bajo él, reflejando la luz de la luna. De repente, un gruñido resonó desde el interior de la hacienda, un sonido profundo y cavernoso que vibró en el pecho de Ikal. Se escondió detrás de una columna derruida, su corazón golpeando como un tambor de guerra. Una sombra gigantesca se movió en el umbral de lo que había sido el salón principal, una criatura que desafiaba toda descripción. No era un lobo común, ni siquiera uno grande. Era una abominación de músculos tensos y retorcidos, cubierto de un pelaje oscuro y áspero que parecía absorber la luz. Sus ojos, dos brasas incandescentes, brillaban con una furia incontrolable y una inteligencia perversa. Las garras, largas y afiladas como dagas de obsidiana, rasgaban el aire mientras la bestia se movía con una agilidad aterradora, su columna vertebral arqueada, sus hombros anchos y monstruosos. De su hocico alargado, lleno de dientes como estacas, goteaba sangre. Era la personificación del terror, la pérdida total de la humanidad. La criatura olfateó el aire, su cabeza girando hacia donde Ikal se escondía. Un escalofrío de reconocimiento heló al joven. Esa postura, esa forma de inclinar la cabeza, por un instante, vio un atisbo de Aniceto Pahuatlán, un vecino de Yahualica que Ikal había conocido de niño, un hombre de mirada triste y manos callosas. Los ojos de la bestia se fijaron en él, y un gruñido profundo, casi un ronroneo de depredador, escapó de su garganta. Aniceto. No podía ser. La criatura se lanzó, una masa borrosa de furia y fuerza bruta. Ikal reaccionó por puro instinto, esquivando el primer zarpazo que habría arrancado su cabeza. Corrió, no hacia la calle, sino hacia el interior laberíntico de la hacienda, esperando que los viejos muros y los pasadizos oscuros le dieran una oportunidad. La persecución fue un tormento. El sonido de las garras de la bestia raspando la piedra del suelo, el jadeo entrecortado de Ikal, el olor a sangre y a sudor que lo rodeaba. Se metió en lo que antaño fue la cocina, un espacio amplio y oscuro donde el tiempo parecía haberse detenido. La criatura entró tras él, su silueta monstruosa llenando el umbral. Ikal, desesperado, agarró un viejo atizador de hierro que encontró entre los escombros y lo blandió torpemente.
La bestia se rió, un sonido gutural y espeluznante que no era de lobo, ni de hombre, sino de algo entre ambos, una burla cruel a la existencia misma. La criatura saltó sobre una mesa de madera podrida, que se desintegró bajo su peso, y luego se abalanzó sobre Ikal. Él cerró los ojos, esperando el impacto, pero un estruendo metálico y un grito de dolor de la bestia lo hicieron abrirlos de nuevo. La criatura había chocado contra una vieja estufa de hierro fundido, una masa sólida que había resistido el tiempo. Una de sus patas delanteras, la que había chocado primero, parecía torcida en un ángulo grotesco, y la bestia aullaba, no con furia, sino con un dolor agonizante que sonaba extrañamente humano. Fue un instante de debilidad, una ventana de oportunidad. Ikal, tembloroso, levantó el atizador y lo descargó con todas sus fuerzas contra la cabeza de la criatura. El metal golpeó con un sonido hueco. La bestia se tambaleó, sus ojos inyectados en sangre, pero por un momento, un destello de algo que parecía miedo o confusión cruzó su mirada. El atizador se dobló, pero el golpe había sido suficiente para aturdirla. La criatura retrocedió, su aullido transformándose de dolor a una furia aún más salvaje. Ikal no esperó a ver qué pasaría. Corrió, salió de la hacienda, el corazón desbocado, el aire ardiendo en sus pulmones. No miró atrás. Cruzó el pueblo fantasma, el miedo espoleándolo en cada paso. No se detuvo hasta llegar a la posada, donde se encerró, tembloroso y cubierto de sudor frío. La luna seguía en lo alto, implacable, observando. El aullido de la bestia, un lamento lleno de rabia y desesperación, siguió resonando en sus oídos hasta el amanecer, cuando el sol, por fin, comenzó a despojar a Yahualica de sus sombras más oscuras. Al día siguiente, los rumores corrieron como pólvora. El cuerpo de Gaudencio Popocatl fue encontrado, y la hacienda, ahora la casa del lamento y la masacre, fue acordonada. Nadie habló abiertamente de lo que había ocurrido, pero las miradas furtivas, los susurros y los crucifijos apretados contra el pecho de los aldeanos contaban una historia. Ikal encontró a la abuela Efigenia sentada en un banco de la plaza, su rostro surcado por profundas arrugas, sus ojos fijos en la hacienda a la distancia. La luna tiene hambre, Ikal, dijo con voz quebrada, sin necesidad de que él contara su experiencia. Y Yahualica ha sido su banquete por siglos. Aniceto no es el primero, y no será el último. La maldición se arraigó con la sangre de los conquistadores y la furia de la tierra. Un día, la luna reclamará a otro, y los viejos muros serán testigos mudos de la pérdida de la humanidad una y otra vez. Ikal entendió entonces. El horror no había terminado con la noche. En Yahualica, la sombra de la luna llena era eterna, y los hombres lobo que acechaban en sus entrañas eran una promesa de terror que nunca, jamás, podría olvidar. Relato 4. La bruma se arrastraba, densa y pegajosa, desde las entrañas de la barranca del Cupatizio, abrazando las fachadas de cantera rosada y las tejas musgosas de Uruapan. Una luna gorda y ominosa, teñida de un carmesí enfermizo, se asomaba por encima de los aguacateros, proyectando sombras alargadas y danzarinas que parecían devorar la luz misma. Quintín Solórzano, un hombre de hombros anchos y mirada astuta, sentía el aire pesado, una premonición que le erizaba la nuca. No era el frío de la noche michoacana, sino el hálito de algo antiguo y hambriento que se despertaba con la plenitud lunar. Había vuelto a su natal Uruapan tras años de ausencia, atraído por una herencia y un presentimiento que no lograba descifrar. La casona de su abuela, con sus patios empedrados y sus arcos coloniales, se alzaba como un centinela mudo en la calle de la Independencia, sus muros testigos de siglos de historias. Pero esta noche, los muros parecían contener no solo recuerdos, sino un terror latente. Las últimas campanadas de la parroquia de San Francisco de Asís se habían disuelto en el silencio tenso, y el único sonido que perforaba la quietud era el murmullo incesante del río Cupatizio, ahora más un lamento que un canto. Los perros del barrio, por lo general bulliciosos, guardaban un silencio espectral, o si ladraban,
lo hacían con un tono agudo y desesperado que cortaba el alma. Quintín se acercó a la ventana enrejada, el hierro frío bajo sus dedos. La calle estaba desierta, pero una sensación de ojos invisibles lo observaba desde la oscuridad de los zaguanes. No era el miedo a los bandidos, sino a algo que no tenía forma, algo que se arrastraba desde el folclore más oscuro y se hacía carne bajo la luna maldita. Los ancianos del pueblo hablaban de los hombres bestia, una leyenda que se confundía con los nahuales y los tlahuelpuchis, pero que Eulalio Nolasco, el viejo curandero de la Loma Larga, le había asegurado que era algo más. No es un cambio de forma, Quintín, le había susurrado Eulalio con los ojos velados por la sabiduría y el pavor, es una condena. La sangre europea de licántropos que se mezcló con la tierra y los espíritus de aquí, y ahora es una abominación que devora el alma y el cuerpo. Quintín había creído que Eulalio divagaba con la edad, pero la atmósfera de Uruapan esta noche era un sermón mudo de su verdad. Había oído los rumores, ganado desmembrado en los huertos de aguacate, cuerpos de viajeros hallados en la periferia, desgarrados con una ferocidad antinatural. La gente murmuraba sobre un lobo descomunal, pero los detalles eran siempre escabrosos, las heridas demasiado grandes, la brutalidad demasiado íntima para ser obra de un simple animal. Justo entonces, un grito rasgó la noche. No era el grito de un animal, sino el gemido estrangulado de un ser humano, lleno de una agonía y un terror tan puros que helaron la sangre de Quintín. El sonido venía de la calle de Vasco de Quiroga, no muy lejos de su casona. Un segundo grito, más corto, más brutal, seguido de un crujido espantoso, como huesos rompiéndose bajo una fuerza inmensa. Quintín se armó de valor, o quizás de una curiosidad mórbida, y tomó una vieja lámpara de aceite, saliendo al patio. El aire exterior era más denso, cargado con un olor metálico y dulzón que reconocía como sangre fresca. Los adoquines brillaban bajo la luna roja, cada piedra un ojo muerto. Avanzó con cautela hacia la pesada puerta de madera que daba a la calle, el chirrido de las bisagras resonando como un disparo en el silencio. Al asomarse, la escena que se reveló lo golpeó con la fuerza de un puño en el estómago. En medio de la calle, bajo la luz fantasmal, yacía el cuerpo de Tiburcio Mendieta, el herrero del barrio, o lo que quedaba de él. Sus entrañas se desparramaban sobre el empedrado, y su cabeza estaba girada en un ángulo imposible, los ojos fijos en la luna, reflejando un horror que trascendía la muerte. Pero no fue el cadáver lo que hizo que Quintín contuviera el aliento. Fue la silueta que se erguía sobre él, una figura grotesca y colosal que no podía ser de este mundo. No era un lobo. Era una abominación. Medía más de 2 metros de altura, su cuerpo una masa de músculos retorcidos y tendones tensos que se contorneaban bajo una piel de un pelaje ralo y oscuro, como si la transformación hubiera sido tan violenta que no pudo completarse del todo. Las garras, largas y afiladas como dagas de obsidiana, chorreaban la sangre aún caliente de Tiburcio. La cabeza era una caricatura deforme de lo lobuno y lo humano, el hocico se alargaba en una mueca dentuda, los ojos, incandescentes y amarillos, brillaban con una inteligencia brutal y una furia ciega, desprovista de cualquier rastro de humanidad. Un gruñido cavernoso emanó de su garganta, haciendo vibrar los huesos de Quintín. El hedor a animal salvaje, a sangre y a sudor, era abrumador. La criatura se irguió por completo, sus hombros anchos y desproporcionados, las patas traseras gruesas y musculosas, capaces de propulsarlo con una velocidad aterradora. Observó a Quintín con esos ojos infernales, y el hombre sintió que su alma era desnudada, su insignificancia ante tal poder. No había depredador más perfecto, más aterrador. La bestia, un monumento de músculos y furia, tomó a Tiburcio por un brazo con una garra monstruosa y lo arrojó contra la fachada de una vieja hacienda abandonada, destrozando parte de la pared de adobe. La violencia era gratuita, una exhibición de fuerza que trascendía la mera necesidad de alimentarse. Era el deleite de la destrucción, la pérdida total de la humanidad. El sonido de la carne y el hueso contra la pared resonó en el silencio mortal, y Quintín,
paralizado, vio cómo la criatura se giraba lentamente hacia él. El aire alrededor de la bestia parecía vibrar con una energía malevolente. Los muros coloniales de Uruapan, que una vez fueron refugio, se convertían ahora en un laberinto sin salida, cada callejón, cada zaguán, una trampa potencial. Quintín retrocedió, la lámpara temblándole en la mano, el aceite derramándose y chispeando en el empedrado. La bestia dio un paso, luego otro, con una lentitud deliberada, como un cazador que saborea el miedo de su presa. Su figura se recortaba contra la luna roja, una silueta de pesadilla. Un nuevo grito, esta vez de mujer, perforó la noche. Venía de más lejos, de las calles cercanas al panteón municipal. La criatura detuvo su avance, sus orejas puntiagudas girando, captando el sonido. Un gruñido diferente, más de impaciencia que de amenaza, salió de su garganta. Con una agilidad sorprendente para su tamaño, la abominación se lanzó en la dirección del grito, sus garras golpeando los adoquines con una fuerza que hacía temblar el suelo. Quintín se quedó allí, temblando, el olor a sangre y miedo impregnando el aire. Había presenciado el horror, la manifestación de una maldición ancestral que había encontrado en las sombras de Uruapan su perfecto coto de caza. El resto de la noche fue un infierno de gritos distantes, de aullidos guturales que no eran de lobo, sino de una garganta desgarrada por la transformación. El amanecer llegó como un bálsamo agridulce, revelando el rastro de la brutalidad, puertas destrozadas, ventanas rotas, y un rastro de sangre que se perdía hacia los bosques de aguacate, donde la criatura segaramente se había retirado para esperar la próxima luna roja. Quintín Solórzano ya no era el mismo. Había visto a los hombres lobo que nunca olvidaría, no bestias de leyenda distante, sino una encarnación brutal y tangible de la pérdida de la humanidad, que acechaba en los rincones más oscuros de su Uruapan natal, esperando su momento para desatar su furia bajo la luna carmesí. La vieja casona de su abuela, con sus muros testigos, ahora parecía una jaula abierta, y el miedo se había instalado en el corazón de Quintín, un inquilino permanente. Relato 5. El aire en Cuilapam de Guerrero siempre tuvo ese matiz de tierra mojada y copal viejo, un aroma que se aferraba a las paredes de adobe y a las piedras milenarias del exconvento, como si el tiempo mismo se hubiera estancado entre sus arcadas inconclusas. Braulio, un hombre de pocas palabras y ojos profundos, había crecido con ese olor impregnado en su piel, ajeno a las sombras que, según los viejos, se arrastraban por las calles empedradas cuando la luna se llenaba y el silencio de la noche era solo un preludio a lo innombrable. Aquella noche, sin embargo, el silencio era distinto, pesado, cargado de una expectativa funesta que le erizaba los vellos de la nuca. El plenilunio se anunciaba con una bruma plateada que envolvía las cumbres, y las campanas de la iglesia sonaban con una lentitud que parecía medir el pulso de un miedo ancestral. Los últimos días habían sido extraños. El ganado de Gumaro, el viejo pastor, había aparecido destrozado, no por coyotes, sino con una ferocidad que trascendía lo animal, y una serie de desapariciones inexplicables habían sembrado el pánico. La gente murmuraba sobre el comehombres, una leyenda que antes solo servía para asustar a los niños desobedientes. Braulio sentía una inquietud creciente. Un dolor sordo le roía los huesos desde hacía semanas, y sus sueños se habían vuelto un torbellino de aullidos y una sed insaciable. Sus manos, que antes manejaban el arado con destreza, ahora le parecían extrañas, más grandes, cubiertas por un vello que crecía con una velocidad alarmante. Aquella tarde, mientras el sol teñía de naranja los muros del exconvento, se encontró con Práxedes, el herrero del pueblo, un hombre robusto y de pocas bromas. Práxedes observó a Braulio con una mirada que denotaba preocupación. «Andas pálido, Braulio», le dijo, «y tus ojos parecen los de un lobo acorralado. ¿Será la luna que te altera, como a tantos otros que se han perdido en el monte?» Braulio solo gruñó, un sonido gutural que le sorprendió a sí mismo. La verdad era que la luna no solo lo alteraba, lo consumía. Esa noche,
mientras la esfera nacarada se alzaba majestuosa sobre Cuilapam, Braulio sintió la primera punzada, una agonía que le dobló el cuerpo. Sus músculos se tensaron, se desgarraron y se recompusieron con una violencia indescriptible. Los huesos crujieron con estrépito, reacomodándose en una nueva y monstruosa forma. El vello de su cuerpo se volvió un pelaje grueso y oscuro, sus dientes se afilaron hasta convertirse en dagas, y sus uñas en garras capaces de arrancar la carne de los huesos. El dolor era tan inmenso que su mente se fragmentó, la humanidad se desprendía de él como una piel vieja y seca. Cuando la transformación se completó, lo que quedó no era un hombre ni un lobo, sino una abominación bípeda, una masa de músculos y tendones retorcidos, con una mandíbula grotesca que goteaba saliva y ojos inyectados en sangre que solo conocían el hambre. Sus aullidos no eran de dolor, sino de furia, de una rabia ancestral que resonaba en las profundidades de la noche, más allá de los muros coloniales. La criatura se lanzó a las calles silenciosas, cada paso resonando como un tambor de guerra en el empedrado. El miedo se apoderó de Cuilapam. Los gritos se mezclaron con los aullidos de la bestia, un coro infernal que anunciaba la masacre. Jacinta, una joven vivaz que vivía cerca del centro, fue la primera en sentir el aliento fétido y caliente de la criatura. Se había asomado por la ventana al escuchar el tumulto y vio una sombra inmensa, más grande que cualquier hombre, con ojos que ardían como carbones. La bestia rompió la puerta de madera como si fuera de papel y su rugido llenó la pequeña casa. La pérdida de humanidad en los ojos de Braulio, ahora solo la criatura, era absoluta. No había reconocimiento, solo el instinto primitivo de la caza. Al día siguiente, el pueblo era un lamento. Los cuerpos destrozados de Jacinta y su familia fueron encontrados entre los escombros de su hogar. El horror era indescriptible, la brutalidad de los ataques superaba cualquier relato de animales salvajes. Práxedes, con el rostro ceniciento, reunió a los hombres más valientes. «Esto no es un animal», dijo con la voz ronca, «es un nahual, pero uno como nunca antes se había visto. Uno poseído por la bestia de la luna que los viejos contaban». Gumaro, el pastor, con los ojos llenos de una tristeza profunda, asintió. «Es más que un nahual, Práxedes. Es la maldición de la luna, el licántropo que los conquistadores trajeron en sus pesadillas y que aquí se fundió con nuestras propias tinieblas. Esta bestia no es solo de la tierra, es del alma corrompida». La luna llena regresó una semana después, un faro implacable en el cielo oscuro. El pueblo se preparó. Las puertas y ventanas estaban atrancadas, pero sabían que no sería suficiente. La bestia, más astuta y cruel que antes, había aprendido. La criatura no atacó las casas directamente. En cambio, se movió por los techos de teja, una sombra ágil y pesada, hasta llegar al exconvento. Sabía que allí se esconderían algunos, buscando refugio en la sacristía o en los pasadizos subterráneos, como habían hecho en el pasado cuando los tiempos eran difíciles. Los muros de piedra, que durante siglos habían ofrecido consuelo y protección, se convertirían ahora en su prisión y su campo de caza. Práxedes y un pequeño grupo, armados con machetes y viejos rifles, se adentraron en el claustro oscuro, la luz de sus antorchas bailando sobre las columnas. Escucharon un gruñido profundo que venía de las profundidades del templo inconcluso, un sonido que vibraba en sus entrañas. La criatura apareció de la nada, una masa oscura que irrumpió desde las sombras, más grande de lo que recordaban, sus garras reluciendo a la luz de la luna que se filtraba por las ruinas. Era una visión infernal, una silueta de pura furia, sus ojos brillando con una inteligencia depredadora, pero sin rastro alguno de la humanidad de Braulio. El combate fue brutal y desigual. Los machetes apenas rasgaban su piel gruesa, los disparos parecían solo enfurecerla más. El licántropo se movía con una velocidad pasmosa, una ráfaga de garras y dientes. Un hombre cayó, sus gritos ahogados por la bestia. Práxedes disparó su rifle, el plomo impactando en el pecho de la criatura, pero ésta apenas se tambaleó, soltando un rugido que hizo temblar las viejas piedras.
La bestia se lanzó sobre Práxedes, su aliento caliente y pútrido en su rostro. En un instante de desesperación, Práxedes recordó las palabras de Gumaro: el corazón, Práxedes, el corazón es la única debilidad de la bestia que ya no es hombre. Con una fuerza que no sabía que poseía, Práxedes clavó un machete bendecido que llevaba oculto en el flanco de la criatura, buscando el punto vital. La bestia aulló, un sonido de agonía mezclado con rabia, una nota final de dolor que resonó en el exconvento. La criatura se desplomó, convulsionando, sus músculos enormes relajándose lentamente hasta revelar, entre el pelaje y la sangre, una forma que, aunque monstruosa, empezaba a parecerse a la de un hombre. La luna continuó su curso indiferente, bañando de plata las ruinas y los cuerpos. Cuando el sol se asomó por el horizonte, lo que quedaba en el suelo del claustro era el cadáver de Braulio, su cuerpo desfigurado, pero inconfundiblemente humano. La maldición se había cobrado su precio final. El silencio volvió a Cuilapam de Guerrero, pero ya no era el mismo. Ahora, cada sombra que se proyectaba en las calles empedradas, cada aullido de perro en la lejanía, cada luna llena que se alzaba sobre el exconvento, recordaba a los habitantes la noche en que la bestia de la luna, el licántropo de músculos retorcidos y furia salvaje, les había robado la paz, dejándoles un terror que nunca olvidarían, grabado en la memoria de la tierra y en el alma de sus gentes. La historia de Braulio, el hombre lobo de Cuilapam, se convirtió en una advertencia, una sombra eterna bajo el cielo oaxaqueño. Relato 6. La luna, gorda y lechosa, se asomaba por encima de los lomeríos de Pajapan, derramando una luz espectral sobre la antigua hacienda de los Olmedo, una mole de piedra carcomida por el tiempo y la humedad veracruzana. Sus paredes ocres, que en otro tiempo fueron testigo de opulencia colonial, ahora parecían más bien las costillas blanquecinas de una bestia muerta, atrapada en la maraña de ceibas y guayacanes que la rodeaban. Rufino, el capataz, sentía un nudo frío en el estómago cada vez que esa luna se alzaba, una opresión que no era por el miedo a los bandidos o a las culebras, sino por algo mucho más antiguo y pegado a la tierra, a la sangre de Pajapan. Esa noche, el aire no se movía, denso y cargado con el aroma dulzón y podrido de la tierra mojada, una atmósfera perfecta para que las viejas leyendas se materializaran. Desde hacía una semana, don Silvestre Olmedo, el último de su estirpe y dueño de la hacienda, se había encerrado en sus aposentos, un ala oeste con gruesos muros que daban al patio interior, un laberinto de arcadas y fuentes secas. Sus gritos, ahogados por la distancia y el espesor de la piedra, habían sido la banda sonora de las últimas noches. Rufino los atribuía a la fiebre o a los delirios de la vejez, pero en lo profundo de su ser, sabía que era otra cosa, algo que las viejas contaban en susurros y que él mismo había visto en los ojos vacíos de su abuelo antes de morir. Marisol, la joven cocinera, había desaparecido al anochecer, una sombra más que se desvanecía en la oscuridad de la hacienda. Nadie se atrevía a buscarla. La servidumbre se había reducido a Rufino y un par de viejas que se escondían en la capilla, rezando con rosarios de hueso. El cronista de lo maldito sabía que la licantropía no era una enfermedad, sino una condena, una metamorfosis tan brutal que despojaba al hombre de su alma, dejando solo un cascarón de furia primordial. En Europa, se hablaba de pactos con el diablo o de mordeduras, pero aquí, en Pajapan, se decía que era un castigo de los antiguos dioses, un tributo de sangre a la tierra por la profanación de sus entrañas. Don Silvestre, con su piel ajada y sus ojos inyectados de sangre, era el lienzo perfecto para esa brutalidad. Rufino escuchó un crujido de huesos, tan nítido que pareció resonar en sus propios tuétanos. Venía del ala oeste. Un gemido gutural, inhumano, rasgó el silencio, seguido por el estrépito de madera astillada y un aullido que no era de lobo, ni de coyote, sino de algo que había olvidado su nombre y solo recordaba el hambre. Rufino se aferró a la escopeta, el cañón frío contra sus dedos sudorosos. Su corazón martillaba como un tambor de guerra en su pecho, un ritmo frenético que amenazaba con reventarle las costillas. Sabía que debía huir, que la hacienda era una trampa,
sus largos corredores de piedra, sus pesadas puertas de caoba, sus ventanales con barrotes, todo diseñado para contener, pero también para atrapar. Se arrastró por el pasillo principal, las sombras bailando a su alrededor, proyectadas por la luna que filtraba su luz a través de las ventanas enrejadas. El aire, ahora, olía a óxido y a almizcle animal, un olor denso y nauseabundo que le quemaba las fosas nasales. Los gritos de las viejas en la capilla habían cesado, reemplazados por un silencio sepulcral, más aterrador que cualquier lamento. Rufino alcanzó la puerta del salón principal, un vasto espacio con techos altos y frescos descoloridos, donde antaño se celebraban bailes y banquetes. Ahora, era una boca oscura, esperando. Dudó un instante, el instinto de supervivencia gritándole que regresara, que corriera hacia la selva, pero una fuerza inexplicable, quizás la lealtad, quizás la mera fascinación por el horror, lo empujó hacia adelante. Abrió la puerta lentamente, el chirrido de las bisagras resonando como un gemido en el vacío. La escena que se reveló ante sus ojos le heló la sangre en las venas. El salón estaba en ruinas. Los muebles destrozados, la porcelana hecha añicos, los tapices desgarrados como si una tormenta de furia incontrolable hubiera arrasado el lugar. Y en el centro, bañada por la luz lunar que entraba por el enorme ventanal, se erguía la abominación. No era un lobo, ni siquiera un hombre lobo de los cuentos infantiles. Era un cúmulo de músculos tensos y retorcidos, cubierto por un pelaje hirsuto y oscuro como la noche. Sus extremidades, desproporcionadamente largas y gruesas, terminaban en garras del tamaño de navajas de afeitar, que goteaban sangre sobre el lustroso piso de madera. La cabeza, grande y brutal, tenía unos ojos amarillentos que ardían con una inteligencia maligna y una boca que se abría en una dentadura de colmillos afilados como dagas, manchados de algo que Rufino no quiso identificar. El cuerpo de don Silvestre había sido consumido, devorado por esa criatura que ahora se alzaba, jadeante, con el torso hinchado y la piel tirante, como si la carne humana hubiera sido un mero envoltorio para la bestia que habitaba dentro. Los huesos crujían bajo la piel, reacomodándose en una nueva, horrible anatomía. Era el terror de la transformación incontrolable, la pérdida total de la humanidad, reducida a una máquina de matar. El monstruo se giró lentamente, su mirada penetrante y salvaje se clavó en Rufino. Un rugido gutural brotó de su garganta, haciendo vibrar las paredes de la hacienda. El sonido no era de animal, sino de un demonio liberado, una sinfonía de furia y dolor. La criatura se abalanzó. Rufino apenas tuvo tiempo de levantar la escopeta. El golpe fue devastador, la bestia lo arrojó contra la pared con una fuerza descomunal. El arma se le resbaló de las manos y cayó con un estruendo metálico. El aire abandonó sus pulmones en un quejido. El monstruo se cernió sobre él, su aliento fétido y caliente en su rostro. Los ojos amarillos, ahora más brillantes, lo escrutaban, no con odio, sino con una indiferencia brutal, la de un depredador que mira a su presa. Las garras se levantaron, listas para desgarrar. Rufino cerró los ojos, esperando el final. Pero el ataque no llegó. En cambio, la criatura soltó un aullido de agonía, un lamento que parecía arrancar de lo más profundo de su ser. Se llevó una de sus enormes garras a la cabeza, como si intentara arrancarse algo de la mente. Rufino abrió los ojos. La bestia temblaba, sus músculos se contraían violentamente. Había un atisbo de algo humano en sus ojos, un destello fugaz de terror, de arrepentimiento, una chispa del don Silvestre que había sido, atrapado en su propia prisión de carne. La lucha interna era palpable, una guerra entre la bestia y el último vestigio de conciencia. El cronista de lo maldito sabía que algunos, muy pocos, conservaban una pizca de su ser original, una maldición mayor que la propia transformación, pues eran conscientes de los horrores que cometían. Esta era la verdadera tragedia de la licantropía gótica, la conciencia de la propia monstruosidad. El monstruo, desgarrado por su propia guerra interna, soltó otro rugido,
esta vez teñido de desesperación, y se abalanzó contra la ventana, destrozando los barrotes de hierro forjado y el cristal con una facilidad pasmosa. Saltó hacia el exterior, hacia la densa oscuridad de la selva que rodeaba la hacienda, un fantasma de furia y horror que se perdía entre la vegetación. Rufino se levantó, tembloroso, el cuerpo dolorido, la mente en shock. Miró el rastro de destrucción, el vacío dejado por la criatura. La hacienda de los Olmedo, antaño un símbolo de poder, era ahora un monumento a la desolación, un recordatorio de que bajo la pátina de la civilización, los horrores ancestrales de Pajapan seguían vivos, esperando la luna llena para reclamar su tributo. La noche aún no terminaba, y la bestia andaba suelta. La arquitectura colonial, diseñada para la protección, se había convertido en un escenario para la manifestación más salvaje de la maldición. Rufino sabía que lo que había visto esa noche lo acompañaría hasta su tumba. La luna, ahora en su cenit, brillaba indiferente, prometiendo que el ciclo de la sangre y la transformación se repetiría una y otra vez en las entrañas de Pajapan.